Queridos sacerdotes, concelebrantes y ministros del altar, querida comunidad de hijas de María Nuestra Señora, es decir, la comunidad de este colegio de la Compañía de María, asociación de antiguas alumnas y hermanos todos en Jesucristo. Me dirijo particularmente a vosotras, las religiosas. Habéis hecho una obra espléndida y sin ruido. Únicamente el ruido de las máquinas perforadoras o de los demás instrumentos de trabajo que han sido necesarios para realizar esta obra. Fuera de esto, puramente instrumental, vosotras ni habéis publicado notas en los periódicos, ni habéis buscado alabanzas ni aprobaciones. Habéis procedido como tantas veces se procede en la Iglesia, prestando un servicio eminente al arte, a la historia y a la fe. Y así son las cosas de sencillas y así son de grandes siempre. Cuando uno llega ahora a esa portada de esta iglesia conventual, hoy sencillamente destinada al culto en un colegio católico, siente una admiración profunda. Porque antes, hasta hace pocos meses, no éramos capaces de adivinar ese tesoro artístico que se encerraba ahí. Ahora sí, ahora está a la vista de todos y todos sentimos la necesidad de daros la enhorabuena y de manifestar el gozo de la fe cuando aparece manifestada así en obras de arte como la que se manifiesta aquí. Recuerdo que hace unos años, no muchos, en la televisión española se presentó una emisión hablando de la historia de un desamor. Historia de un desamor. Y como tantas veces, parece como que se pretendía, amparándose en el desconocimiento de muchos, quizá no en el de los que producían ese programa, desprestigiar a la Iglesia. Y se hablaba de obras de arte que habían desaparecido y de la desidia de las diócesis, congregaciones religiosas. La Iglesia sufrió esa injuria en silencio y con paciencia, como tantas veces, pero contestó. Contestó pocos años después, organizando esa exposición artística llamada Las Edades del Hombre. Y naturalmente, era tan elocuente la respuesta, que ya los que hablaron de la historia de un desamor tuvieron que callarse avergonzados. La exposición Las Edades del Hombre ha tenido continuidad después en Burgos, en León, y todavía falta un capítulo a realizar en Salamanca para completar el ciclo que se inauguró en Valladolid. Es la historia de la Iglesia, siempre así, desde los primeros tiempos, volcándose, impulsada por el amor a Dios y a su majestad, en el arte y la cultura, porque todo es poco para proclamar la grandeza. Y aquí es donde encontramos la explicación que justifica esta obra que habéis hecho aquí, que hoy todos admiramos. Nos sentimos movidos a dar gracias a Dios y a vosotras, Compañía de María, por lo que habéis hecho. Se completa con el traslado de este mausoleo
el cardenal García de Loaiza, desde la Iglesia del Salvador, a este templo, en donde estuvo hasta que en el siglo pasado, como consecuencia de la desamortización, todo esto pasó a manos desconocidas, pero bajo la responsabilidad de los gobiernos. Y como esto se convirtió en una fábrica de tinajas, el sepulcro del cardenal, hijo ilustre de Talavera, pasó a la Iglesia del Salvador. Ahora se ha rescatado y está ahí. También con la elocuencia que dan esas piedras bordadas, porque acercándose a contemplarlas se ve la maravilla de esa finura del labrado, del mármol, tal como hacían las cosas los hombres de aquel tiempo. García de Loaiza, fue un sabio, es un hombre muy culto. Estudió en la Universidad de Alcalá filosofía y teología y en otros centros académicos de la España de entonces. Adquirió bibliotecas copiosísimas, hablaba el latín y el griego perfectamente y contribuyó en diversas organizaciones y estamentos del Reino de España en aquel tiempo a la realización de tareas ilustres en las cuales se distinguió como pocos. Es un hombre de gran categoría intelectual que se distinguió también por su acción pastoral, sobre todo en la predicación. Y han podido conservarse de él, no sé si también en este tiempo, pero por lo menos hasta no hace mucho, 12 tomos de sermones predicados por él y de apuntes que iba tomando para escritos de diversa índole. Sucedió en la diócesis de Toledo al archiduque Alberto, el cual no fue sacerdote, aun siendo cardenal, ni siquiera llegó a ser diácono, hasta que por razones de Estado y de gobierno estimó que debía abdicar y se despojó de las vestiduras de cardenal. No tenía órdenes sagradas, como digo, para ir a Flandes, donde se casó por razones de Estado con Isabel Clara Eugenia, la hija ilustre de Felipe II. García de Loaiza le sucedió al archiduque Alberto y se ordenó, después de sus años de arcediano de Guadalajara y canónigo de Toledo, etc., se ordenó en el Escorial por voluntad de Felipe II, el cual, ya enfermo en el lecho de muerte, estuvo contemplando la ceremonia de la ordenación episcopal de García de Loaiza. Y nombrado ya cardenal de la Iglesia, como el rey se agravaba en su enfermedad, no vino a Toledo. Fue aplazando su venida. Llegó un día en que tuvo que dar la extremaunción a Felipe II, cual murió. Pero el arzobispo, el cardenal Loaiza, cayó enfermo cuando se disponía a venir a Toledo y ya no pudo llegar. No tomó posesión de la diócesis de Toledo. Murió también antes de que llegase ese momento que le habían fijado para venir a la ciudad imperial. Esta es la breve historia de este cardenal ilustre cuyos restos habéis querido guardar aquí con el respeto que merece su memoria
y como un servicio más sencillo y callado a la historia de Talavera. Ahora que tan legítimamente hay una preocupación en Talavera por recordar hechos de su historia o revitalizar en el aspecto urbanístico los monumentos de arte que puedan quedar, es conveniente conocer estos detalles para que puedan ser estimados también como una obra más de la Iglesia en atención a sus hijos. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey anticipada, como sucede en las misas de los sábados. La fiesta litúrgica es mañana, pero ya se celebra desde hoy, en la liturgia de la misa. Jesucristo, Rey del universo. Con él, con esta fiesta, se cierra el año litúrgico, que empezó el primer domingo de Adviento del año pasado. Han ido sucediéndose a lo largo del año los domingos en que conmemoramos la vida del Salvador. Y llega el momento de que el año se termine, para iniciarlo de nuevo el próximo domingo 29 con el Adviento que corresponde a este año. Adviento. La venida del Salvador que se produce 4 domingos después en Navidad. Pero el año se cierra con esta fiesta, Cristo Rey. Es decir, la culminación de todo, como un homenaje de todo lo creado a la grandeza de Jesús, Dios nuestro Señor, el Hijo de Dios, ungido como Rey, proclamado como Rey, Él señalándose a sí mismo como Rey. Cuando Pilato le preguntó, luego, ¿tú eres Rey? Y Jesús contestó, tú lo dices, soy Rey, pero mi reino no es de este mundo. Y proclamado por los demás, como se nos lee en este Evangelio, en que se narra aquel momento lleno de emoción en que el buen ladrón le pide a Jesucristo, cuando está en la cruz, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y Jesús, ya en la agonía, no le rectifica, no dice al buen ladrón, yo no tengo reino, por el contrario, le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El reinado de Jesucristo Dios y hombre, como Dios le pertenece siempre. Como hombre ungida su naturaleza humana por la unión con la naturaleza divina, le corresponde desde que se encarna en el seno de la Virgen María. Y cuando la Iglesia celebra esta fiesta, no trata de nada político, es sencillamente abrir el corazón de los creyentes y, si es posible, también de la sociedad en su conjunto a este reinado de Jesucristo, de justicia, de amor y de paz. Qué recuerdo tan bello el que nos ofrece la liturgia de la Iglesia, cuando año tras año a sus hijos, los que creen y son testigos de esa fe en el mundo, les ofrece un rey como Jesús nuestro Salvador. No es como los que dominan en la tierra, es el Rey de la verdad, el Rey que nos espera porque nos ha salvado, el que perdona nuestros pecados, el que quiere entrar en el corazón de cada uno y de la familia y de la sociedad. Bendita sea la hora en que hemos recibido
esta fe, hoy tan combatida, tan menospreciada, tan vilipendiada. Bendita sea la hora en que, por medio de tantas instituciones, colegios de la Iglesia, grupos apostólicos, parroquias, comunidades religiosas, seglares, creyentes, asociaciones como estas, etcétera, se trata de difundir el espíritu de esa fe para fortalecerla en lugar de permitir que vaya sofocándose. Yo os preguntaría hoy, antiguas alumnas, a las que lamento no poder ver en la fiesta de la Niña María en que os unís a las alumnas actuales, pero en las que supongo que persisten los recuerdos preciosos de una educación católica que recibisteis aquí. Yo os preguntaría, ¿cómo está la fe en vuestras familias? ¿Qué hacéis para preservar los auténticos valores de la familia? Fidelidad, justicia, honestidad de costumbres, aceptación de las inevitables cruces, amor, concordia, disposición generosa para ir construyendo día tras día ese edificio de la Iglesia espiritual que tiene que levantar todo bautizado en este mundo. Los valores de la familia están pasando un momento muy malo en la vida española. Traerá muy malas consecuencias. Pero hoy hay muchos que no quieren verlo. Hace unos días en la televisión española se ofrecía una película sobre Jesucristo. Y se dio como una explicación inicial al principio. Y se dijo esta barbaridad, que como al fin y al cabo los cristianos tenemos que perdonar, pues que perdonasen también que se pusiera esa película. Bien, yo no entro en polémicas ni ese día ni después, ni me importa. No vi la película, pero sé perfectamente de qué trata. Yo a lo que me refiero es a lo siguiente. He oído a algunas familias católicas decir, es que hoy, para opinar de todo, es necesario conocer todo. ¿Ah, sí? Entonces es necesario también ser adicto a las drogas para opinar de todo. Más aún, conforme a este criterio, también, llegado el momento en que se sienta el deseo de venganza, habrá que permitir que la venganza se institucionalice, porque así es como podemos opinar sobre las consecuencias de esto. Y si un día alguien ofende a nuestra madre o a nuestros padres, habrá que dejarles, porque como los cristianos tenemos que perdonar. Es decir, es un criterio tan absurdo, tan anticristiano, este que se extiende hoy. Hay que opinar de todo. No se trata de opinar, si no hay opinión, cuando se trata de algo que ofende a mi Dios, a Jesucristo. Yo no voy a declarar la guerra, no, pero voy a no ver esa película. No tengo por qué verla, ni por una curiosidad insana, ni por una condescendencia social, ni por un comportamiento que contribuye a que un organismo que se desarrolla y vive con el dinero de todos ofenda gravemente a aquel que es el centro de mi vida,
Jesús, nuestro Salvador. Este es el criterio. Y no esta manera borreguil de actuar. Bueno, pues como hay que opinar de todos, tendremos que hablar y ver todo. No, hay que plantarse muchas veces en la sociedad de hoy y decir, no, es que yo eso no lo leo, ni me importa toda la basura que está lanzándose al mundo, en revistas, en periódicos, en entrevistas constantes, a los mismos personajes, siempre igual, adulterios, infidelidades, ansia de dinero, ganancias que parecen una tempestad de anhelos y de materialismo que no tiene explicación humana. Y todo esto hay que tranquilamente recibirlo y asimilarlo, de tal manera que vaya deteriorándose poco a poco el sentido de la vida humana en una persona y en una familia. Pero ¿qué porvenir nos espera? ¿Cómo van a vivir nuestros hijos educándose así? Un colegio como este, tantos colegios que había de la Iglesia realizando un esfuerzo espléndido a pesar de tantas limitaciones, se verán cada día más llenos de dificultades para cumplir con su labor educativa. Y se verá así, ya han desaparecido, se nos decía estos días en la Conferencia Episcopal Española, por parte de la Comisión Episcopal de Enseñanza, 250.000 alumnos menos tiene la Iglesia hoy en España, porque han ido desapareciendo en una infinidad de pueblos y ciudades pequeños colegios y centros educativos que no pueden responder a tantas exigencias como hoy son establecidas, sin que encuentren el amparo institucional que lógicamente había derecho a esperar, en lugar de sencillamente aguardar la hora en que tienen que morir. Ojalá podáis seguir haciendo vuestra labor. Comunidad religiosa, asociaciones de padres, hombres y mujeres de fe, y que no os dejéis atropellar por los criterios que cunden hoy. Decía no hace mucho tiempo un articulista que había leído en un periódico francés lo que había publicado un profesor de París al dar cuenta de su visita a Moscú. Conocía las ciudades de Rusia antes de que se derrumbara el sistema político del comunismo y ha querido volver ahora para conocerlo de nuevo y ver la situación en que se encuentra. Y narra el profesor francés cómo va un día en un taxi por las calles de Moscú y ve que el taxista tiene junto a sí un periódico en el cual en grandes titulares se habla de los zares de Rusia. Y le pregunta al taxista, ¿usted cree que volverán los zares a Rusia? Y este hombre le contesta, sin respeto humano ninguno, sino con el respeto sencillo que se debe a un interlocutor digno. Señor, yo no sé si volverán los zares. De lo que sí estoy seguro es de que volverá Dios. El profesor hace comentarios profundos y serios a esta esperanza de ese humilde taxista que daba una lección de filosofía de la historia, cuando no sea de fe. Ojalá en Talavera se pueda seguir haciendo mucha labor en beneficio de esta fe cristiana que es en beneficio del pueblo. Yo agradezco a los sacerdotes que están aquí y a todos
lo que hagan en sus parroquias y asociaciones. Como os lo agradezco a vosotras, religiosas, y a todos vosotros, hombres y mujeres de Talavera. Precisamente ahora hablo como obispo de la diócesis. Nos encontramos en un momento en que en Talavera son necesarios 3 o 4 templos nuevos, porque sobran templos en el casco antiguo, como nos pasa en la ciudad de Toledo, pero faltan en las zonas del ensanche. Y ya que muchos no vienen al templo, tienen que ir los templos a ellos. No queremos grandiosidades artísticas como esto. Esta es una herencia del pasado y el honor histórico obliga a conservarlo y mejorarlo incluso. En esas otras zonas de Talavera yo no quisiera más que templos modestos en donde poder reunirse para alabar a Dios, para cantar nuestra fe, para rezar humildemente. Somos pobres, pero no queremos incurrir en la falsa historia de un desamor. Queremos construir en Talavera 2, 3, 4 templos sencillos, muy sencillos, simplemente dignos del Señor, que se contenta con un pesebre de Belén para nacer y con una cruz para morir. Y dignos de vosotros, pero ya no sé qué hacer, porque queremos a la vez hacer una casa de la iglesia, una casa donde haya un salón de conferencias y otros 2 o 3 pequeños salones para los grupos seglares, y a ser posible una casa en donde pueda... Dios mío, ¿por qué estas cosas? Ahí está la iglesia del Salvador, de donde ha sido transportado este sepulcro. Yo la ofrezco a Talavera. No podemos restaurarla, no tenemos dinero. Y llevamos ya 2 años hablando con los sacerdotes. Pero ¿cómo, de dónde sacar 40 o 50 millones o lo que sea para restaurar esa iglesia, que además no es necesaria, pero se nos va a hundir? La hemos ofrecido y no tiene aceptación. Ya no sé qué hacer, queridos hijos. Pensaría en un patronato que se constituyera aquí en Talavera, hombres, algunas entidades, y que restaurasen esa iglesia y que después tuvieran cierta intervención para conservarla y para dedicarla a fines culturales, por ejemplo, en unión con el arzobispado. Algo en que nos permita a todos conservar lo que pertenece a la historia y al arte, pero también obtener algunos recursos para emplearlos en la edificación de otros templos en las afueras de la ciudad. Todo lo pongo en manos del Señor. Ojalá la Virgen Santísima Niña María, a la que he invocado al principio de la misa, sea intercesora también para todo esto que estoy diciendo y mueva el corazón y la inteligencia de personas que pueden estar aquí presentes escuchándome y a lo mejor abriendo un camino de luz en medio de esta oscuridad en que nos encontramos. Dios os bendiga, queridas religiosas. Dios os bendiga, queridos sacerdotes. Que Dios bendiga vuestras familias, esposos, esposas, y a vuestros hijos, a las autoridades, a todos, a toda la ciudad. Así sea. Va a haber 25 o 30 muchachos seminaristas
como les había hace unos años.